Vaya. Durante 200 años, los arqueólogos han estado viendo una película muda. Pero de repente tenemos una banda sonora. Intentamos captar la información sensorial que percibían aquellas personas cuando construyeron estos lugares. Y captamos los 110 hercios, una vibración por toda esta zona. Puedes notarla en tu cuerpo. Sí, la verdad es que es increíble. Muchas culturas antiguas de todo el mundo adoraban el sonido. ¿Es posible que el sonido contenga un poder increíble con el que se podrían hacer ciertas cosas? ¿Existe un gran diseño de seres extraterrestres que afinó armónicamente todos esos lugares de la Tierra? Los extraterrestres nos dan pistas sobre la importancia de las frecuencias en la comprensión de la materia, la energía y la consciencia. Y es mayor que la de los paradigmas científicos actuales. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. La frecuencia alienígena. Baalbek, Líbano. El templo de Júpiter, construido hace 9000 años. Alberga 3 de los monolitos más grandes del mundo. Pesan aproximadamente 1000 toneladas. 1 millón de kilos cada uno. Pumapunku, Bolivia. Diseminados por una meseta del desierto, encontramos precisos bloques de 100 toneladas. Se cree que fueron tallados al menos hace 2000 años, y tal vez muchos más. Meseta de Giza, Egipto. La Gran Pirámide se construyó con más de 2,3 millones de bloques de piedra caliza, y cada uno pesa unos asombrosos 2300 kilos. Encontramos por todo el mundo monumentos colosales al pasado ancestral de la humanidad. Estructuras gigantescas que han perdurado miles de años, construidas con bloques de piedra tan enormes que los constructores modernos ni siquiera han intentado replicarlas. Nuestra pala excavadora podría levantar una roca de unas 22 toneladas, para que nos hagamos una idea, y tal vez pueda hacer rodar y arrastrar por el suelo una de 40 toneladas. Pero si hablamos de una de 50 toneladas, tenemos que emplear grúas, gatos hidráulicos, vigas de acero, soportes, otro tipo de herramientas, incluso con la tecnología actual. No puedo ni imaginar cómo movían rocas de ese tamaño. Soy incapaz. No tengo ni idea. Me parece una locura. ¿Cómo es posible que nuestros antepasados transportasen esas piedras tan inmensas hace 10.000 años? La respuesta implica que o existió una supercivilización previa en la Tierra, o que los seres extraterrestres compartieron con nosotros su conocimiento tecnológico. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que esas estructuras son una prueba física de que la Tierra fue visitada por seres extraterrestres que ayudaron a nuestros antepasados en un pasado remoto. Y que estos 3 enclaves megalíticos, además de muchos otros, aportan relatos muy concretos que nos dicen que no fueron construidos por hombres, sino por dioses, gracias al poder de la levitación. Según algunas mitologías antiguas, algunas de esas piedras fueron ubicadas utilizando el sonido. De repente, esas piedras levitaron hasta su emplazamiento. Según la leyenda local sobre Stonehenge, esas piedras fueron transportadas usando la levitación. Y de forma similar al relato mítico sobre Stonehenge, según las antiguas leyendas bolivianas, los megalitos de Pumapunku fueron situados flotando. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto escribió que los egipcios aprendieron de los guardianes del cielo cómo hacer flotar los enormes bloques de piedra caliza con los que construyeron la Gran Pirámide.
Vemos una posibilidad muy real de que civilizaciones extraterrestres visitasen muchos lugares de la Tierra y que cada vez que lo hicieron, creyeron muy importante compartir ese conocimiento sagrado sobre la importancia de las frecuencias acústicas y las claves para desvelar los misterios del universo. Universidad de Bristol, Inglaterra. 17 de enero de 2017. Varios investigadores muestran un prototipo de lo que denominan haz tractor portátil. Un dispositivo que puede hacer levitar objetos pequeños utilizando solamente ondas sonoras. En la Universidad de Bristol crearon recientemente un dispositivo portátil con varios altavoces que permite a quien lo sostiene concentrar ondas sonoras, únicamente ondas sonoras, para hacer levitar pequeños fragmentos de materiales ligeros. Al observar ese haz tractor portátil, podemos considerarlo el primer paso de una tecnología que se usó en la antigüedad para hacer levitar grandes piedras. Los ingenieros biomédicos de la Universidad Johns Hopkins han manipulado frecuencias de ultrasonidos para suministrar fármacos especializados a zonas concretas del cerebro con precisión quirúrgica. Y unos matemáticos de la Universidad de Cardiff han desarrollado un método para detener literalmente un tsunami utilizando ondas sonoras. Pero aunque a los físicos les entusiasma la perspectiva de utilizar frecuencias de sonido para hacer levitar y manipular la materia, insisten en que es solo el origen de una oleada de tecnología acústica de vanguardia. ¿Podrían ser estos sorprendentes descubrimientos científicos los primeros pasos para replicar lo que nuestros antepasados aprendieron a utilizar hace miles de años? ¿Y si esos experimentos científicos que estamos viendo nos conducen hacia una sorpresa mucho mayor? ¿Podríamos seguir el sonido hacia niveles muy superiores de eficiencia y utilidad para todo tipo de cosas que hoy parecen imposibles? Podríamos estar viendo los primeros pasos en nuestra sociedad de una potente tecnología que civilizaciones inteligentes extraterrestres desarrollaron y perfeccionaron hace mucho tiempo. Vancouver, Canadá, 17 de febrero de 2012. Durante un simposio de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, numerosos investigadores se reunieron para desvelar los últimos descubrimientos en el prometedor campo de la arqueoacústica. La arqueoacústica es un nuevo campo de estudio. Es multidisciplinar y en él incorporamos 3 facetas. En una estarían la arqueología y la antropología. En la segunda estarían el sonido y la acústica. Y en la tercera, el espacio y la arquitectura. Y esas 3 facetas se combinan para tratar de explorar lo que le ocurría al sonido en esos lugares. Pruebas recientes realizadas en Stonehenge sugieren que los megalitos fueron situados para crear patrones de interferencia con ondas sonoras similares a los de los auriculares con cancelación de ruido, creando puntos de silencio total en varios lugares del círculo. En el centro ceremonial de Chavin de Wantar, de 3000 años de antigüedad, hay estatuas de seres divinos que proyectan un rugido similar al de un felino cuando se tocan cerca instrumentos antiguos hechos con caracolas. Y en la pirámide de la serpiente emplumada de Chichén Itzá, México, ciertos ecos sonoros imitan el canto del quetzal. Un ave que los mayas consideraban un mensajero de su dios creador Kukulcán. Están surgiendo ideas que pudieron considerarse pseudociencias durante mucho tiempo. Pero hoy empezamos a tomarnos en serio que el sonido debe formar parte del estudio de la antigüedad. Muchas culturas antiguas de todo el mundo adoraban el sonido, porque consideraban que el sonido tenía un origen divino. ¿Es posible que nuestros antepasados, al hablar del sonido divino, no se refiriesen necesariamente a la música, sino a que ese sonido tiene un poder increíble con el que podrías hacer ciertas cosas?
podríamos haber perdido ese conocimiento a lo largo de los milenios. Según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, existen pruebas de que nuestros antepasados utilizaron el poder de las ondas sonoras para lograr hazañas increíbles que desafiaron la gravedad. Pero podrían haber aprendido aplicaciones acústicas mucho más profundas que las necesarias para mover rocas gigantes. Quizá podamos encontrar más pistas examinando algunas de las edificaciones más importantes de la antigüedad. Edificaciones que no fueron construidas con sonido, sino para crear sonido. Paola, Malta. Bajo esta pequeña ciudad en medio del mar Mediterráneo, encontramos una de las estructuras subterráneas más antiguas del mundo. En las islas de Malta hay restos prehistóricos formados por estructuras megalíticas subterráneas que se consideraban lugares de enterramiento comunales. La más famosa de ellas es el hipogeo de Halsafleni. Halsafleni fue construido hace unos 6.000 años. Consta de varias capas con 3 niveles principales. Y es asombroso que los excavasen en la piedra caliza. Soy geólogo. Sé lo difícil que es proyectar algo así y realizarlo. En mi opinión, indica el uso de una tecnología increíblemente sofisticada. No podría afirmar cómo lo hicieron exactamente. Cuando el hipogeo de Halsaflieni fue descubierto en 1902, a los arqueólogos les sorprendió encontrar sepultados en su interior más de 7.000 esqueletos. En mayo de 1920, un artículo de una revista informó de que muchos de los restos pertenecían a humanos de largos cráneos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial fue saqueado por intrusos y los esqueletos desaparecieron misteriosamente. Afortunadamente se pudieron recuperar 11 de los cráneos alargados, y al menos uno de ellos muestra un rasgo no humano. Carece de la sutura sagital que conecta los huesos parietales de todos los cráneos humanos. Existe un extraño relato de una mujer llamada Lois Jessop, que trabajó para el consulado británico en Malta. Cuando visitó el hipogeo, convenció a uno de los encargados de que la dejara entrar en la cámara más profunda. Y afirmó que salió a una cornisa en una gran fisura que estaba debajo de Malta. Y en una cornisa al otro lado de la fisura, dijo haber visto a unos hombres muy altos. Según sus palabras, vio a unos 20 gigantes de pelo blanco que la miraron y le indicaron que bajara. No puedes evitar preguntarte si en el hipogeo hay algún tipo de presencia extraterrestre. Por increíble que pueda parecer la historia de Lois Jessop, quizá el descubrimiento más extraordinario en el hipogeo esté relacionado con el sonido. En febrero de 2014, la investigadora de arqueoacústica Linda Inex reunió a un grupo de expertos en sonido, geología y arqueología para comprobar las propiedades acústicas de la cámara más misteriosa del lugar, conocida como la Estancia del Oráculo. Tras unas minuciosas pruebas, Linda y su equipo llegaron a una conclusión increíble. Todo el hipogeo resuena a una frecuencia determinada: 110 hercios. Sientes físicamente la vibración de ese sonido en todo tu cuerpo. Fue fascinante. El agua de los tejidos del cuerpo responde a eso. Y todo tu cuerpo se sintoniza con esa vibración que te envuelve en sonido. El sonido es creado por la vibración de un objeto, que hace que el aire que lo rodea vibre y forme una onda. La nota o el tono que escuchamos dependen de la frecuencia a la que oscila. El hercio es la unidad que utilizamos para medir la frecuencia. Es el número de oscilaciones por segundo. La resonancia se produce cuando algo que vibra lo hace con una frecuencia que coincide con la frecuencia o la vibración natural del objeto.
Esto es muy importante en las aplicaciones del sonido. Si se trata de un espacio cerrado, la forma de conseguir una resonancia es hacer que el tamaño de la habitación o el espacio coincida con las frecuencias y la longitud de onda del sonido que intentas lograr. Así, cuando choca con las paredes se refleja de la forma adecuada. Esas reflexiones forman el sonido o la magnitud de esa vibración. ¿A qué se debe eso y por qué utilizan concretamente esa frecuencia? No puedes evitar preguntarte si no hubo extraterrestres involucrados en la afinación del hipogeo para crear esa frecuencia especial. ¿Pudo construirse el hipogeo de Malta siguiendo instrucciones de extraterrestres con un propósito acústico muy concreto en mente? De ser así, ¿posee la frecuencia de 110 Hz a la que está afinado algún poder especial? Condado de Meath, Irlanda. Esta es la entrada. Vaya. En enero de 2017, el investigador y editor Giorgio Tsoukalos viajó a la tumba de corredor de Newgrange para reunirse con el experto en arqueoacústica Paul Devereux. Aquí, en esta sepultura de 5.000 años de antigüedad y en docenas de antiguos enclaves megalíticos en todo el mundo, Paul ha estudiado los efectos de la resonancia sonora. Vaya. Hoy realizará una prueba para descubrir si la estructura de Newgrange fue construida con un propósito acústico, para resonar en una frecuencia específica. Emitimos una onda sinusoidal por la cámara hasta que encontramos la resonancia natural del espacio. En otras palabras, emitimos una onda estacionaria desde una fuente de sonido hacia la pared de la cámara. La onda sonora parte y luego se refleja siguiendo exactamente la misma ruta. Aquí hay algo bueno. Aquí captamos un antínodo. Acerca el micrófono. Sí. ¿Puedes acercarlo un poco más? Vale. Captamos los 110 hercios. Están vibrando por toda esta zona. Incluso puedes sentirlo. Sentirlo en tu cuerpo. Sí. Físicamente, mucha gente olvida que el sonido es algo físico. Cierto. ¿Verdad? ¿Sientes eso? Sí. Es realmente asombroso. Cuando la frecuencia alcanza los 110 hercios, Giorgio y Paul pueden escuchar y sentir un cambio en toda la cámara. Sorprendentemente, es la misma resonancia descubierta en el hipogeo de Malta, en Angkor Wat, en Camboya, y en muchas otras estructuras antiguas de todo el mundo. Me parece asombroso. Sobre todo que hayas encontrado frecuencias similares a esta en otros lugares. Oh, sí, sabían lo que hacían. Pero lo hicieron de forma distinta a nosotros. No tenían todas estas cosas. Podían sentirlo. Y su arquitectura se edificaba para estructurar ese sonido, para maximizarlo. Sí. Cuando le preguntamos a un neurólogo, Ian Cook, si existía alguna relación neurológica con la vibración de 110 hercios, dijo que creía que no. Y nosotros tampoco, la verdad. Pero poco tiempo después realizó un experimento con un grupo de voluntarios que fueron expuestos a frecuencias diferentes. Las conclusiones de ese estudio demuestran que ese sonido puede afectar a ciertas áreas del cerebro. Vaya. ¿Es posible que ciertos enclaves de la antigüedad fuesen diseñados para resonar a una frecuencia que manipula la forma en que piensa la gente? Quizá podamos encontrar la respuesta probando los efectos de esa frecuencia en el cerebro humano. Manhattan Beach, California. 25 de marzo de 2017. El neurofisiólogo Michael Mark utiliza un dispositivo llamado electroencefalógrafo para determinar los efectos de la frecuencia de 110 hercios en el sujeto del estudio. Te pondremos esto. El dispositivo registra la actividad de las ondas cerebrales 256 veces por segundo, ofreciendo una visión en tiempo real del interior de la mente del sujeto. Brian, vamos a empezar con la primera frecuencia durante 3 minutos. Empezamos. Mientras Brian aislado se relaja,
El Dr. Mark transmite un rango de frecuencias entre 90 y 120 hercios en orden aleatorio durante unos minutos cada una. Vamos a empezar con la segunda frecuencia, Brian. Eso permitirá al Dr. Mark comparar los resultados y analizar si los 110 hercios producen algún efecto medible. Empezamos con la última frecuencia. Hemos terminado. ¿Puedes quitarte el antifaz? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy interesante. Con la última frecuencia noté un cambio mayor. La segunda me pareció similar a una atracción, pero también experimenté algo como una elevación, o un movimiento hacia afuera y hacia arriba, algo así como una experiencia extracorpórea. Sentí como si estuviera flotando. Vale. El Dr. Mark reunió los resultados de toda la prueba con el electroencefalógrafo para ver si los datos reflejaban un cambio en el cerebro de Brian con esa frecuencia. En la primera imagen podemos ver que en el lado izquierdo, la zona que se iluminó fue la encargada de la función ejecutiva, la de la concentración y la atención. Con la frecuencia de 110 hercios, vemos que se ilumina el lado derecho, sobre todo la región parietal. El tacto, la visión, el espacio, la expresión. Eso explicaría la experiencia extracorpórea que sintió Brian. Si la frecuencia de 110 hercios puede llegar a alterar las funciones del propio cerebro e incluso inducir una experiencia extracorpórea, ¿podrían los enclaves de Newgrange y el hipogeo de Malta haber sido diseñados por extraterrestres para conectar directamente con nuestras mentes? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que hace miles de años nuestros antepasados reconocieron una conexión entre ciertas frecuencias concretas y seres de otro mundo. Hampi, India. Visitamos las antiguas ruinas de Vijayanagara. Se cree que fueron construidas entre los siglos XIV y XVI. En su centro está el complejo de templos de Vitala, una obra maestra de la arquitectura india y el templo más grande y venerado de la ciudad. El templo de Vitala se construyó con la idea de crear un palacio celestial aquí, en la tierra. Con eso en mente, el rey reunió a los mejores arquitectos, los mejores ingenieros y los mejores artesanos para crear un edificio maravilloso que además pudiese ofrecer un sonido maravilloso que complaciese a los dioses. Junto al templo encontramos el llamado Ranga Mandapa, el escenario cubierto. Cuenta con muchas columnas. Algunas tienen una altura de casi 4 metros. Y varias de esas columnas son compuestas. Constan de una columna central rodeada por todos lados de otras más pequeñas. Y son famosas porque al ser tañidas emiten sonidos hermosos y fascinantes. Según los guías del templo, las 56 columnas están afinadas individualmente con una de las 7 notas del Sa-re-ga-ma, una antigua escala musical sánscrita utilizada desde hace miles de años que sigue predominando en la música india actual. Ciertos grupos de esas columnas fueron tallados para representar las vibraciones tonales de la escala de diferentes instrumentos. Algunas fueron talladas para representar los instrumentos de viento, otras para representar los de percusión, etc. A los británicos, cuando gobernaban la India, les fascinó aquella asombrosa cualidad y cortaron una de las columnas para ver cómo la habían hecho. Pero no era más que granito trabajado de forma muy minuciosa. Aunque las propias columnas de piedra parecen una tecnología muy sencilla, unos análisis realizados recientemente desvelaron que podrían estar compuestas por una avanzada mezcla de geopolímeros de granito con partículas de silicato y aleaciones metálicas. Pero lo que sigue desconcertando a los científicos es que los primeros geopolímeros básicos fueron inventados en la Unión Soviética durante los años 50, cientos de años después de que se levantasen estas columnas. Como geólogo,
Encuentro realmente desconcertante y sorprendente su elaboración. He oído que varias personas intentaron imitarlas recientemente. Intentaron hacer una pequeña sección, incluso una sola columna. Pero ninguna de ellas lo consiguió. ¿Cómo pudieron hacerlas entonces? No lo sabemos. Según los sacerdotes hindúes, cada una de esas columnas fue afinada armónicamente para poder comunicarse con los dioses. No puedo evitar preguntarme, ¿bajaron unos seres extraterrestres y les dieron instrucciones para crear esas frecuencias concretas? Si el templo de Vitala fue diseñado para conectar a los humanos con un reino extraterrestre, ¿podría tener la interpretación musical un significado aún más profundo de lo que se ha creído tradicionalmente? Quizá podamos encontrar más pruebas examinando el trabajo de un genio matemático del siglo VI a.C. que imaginó que el sonido podría proporcionar una entrada a la exploración de las estrellas por parte de la humanidad. Siglo VI a.C. Pitágoras, el famoso matemático y filósofo griego, recorre Egipto durante 10 años para estudiar las artes esotéricas con varios sacerdotes egipcios. Pitágoras es sin duda uno de los personajes más interesantes que conocemos de la historia griega. En el año 535 a.C., Pitágoras dejó su casa en Samos, Grecia, y viajó hasta Egipto, donde fue iniciado por el sacerdocio egipcio en las distintas sociedades y organizaciones secretas que existían. Y gracias a ese conocimiento secreto, Pitágoras consiguió información que parece muy adelantada a su tiempo. Un día, mientras pasaba frente a una herrería, Pitágoras oyó el ruido de unos yunques. Quedó fascinado por el sonido y pensó que podía explicarse matemáticamente. Pitágoras, al oír los tonos producidos al golpear metal con metal, intuyó que existía una relación matemática entre las diferentes notas de la escala, que existía una proporción, una relación entre las distintas notas de la escala. Cuando hablamos de la música occidental, todo se origina en Pitágoras. Y su gran descubrimiento fue que las ondas generadas, por ejemplo, por los instrumentos de cuerda o de viento, podían convertirse en notas y escalas utilizando fracciones y proporciones discretas. Así que usamos terceras, quintas, cuartas, octavas, simplemente manteniendo la cuerda fija en esas proporciones fraccionales. Obtenemos sonido en esas proporciones y son muy agradables al oído humano. Pitágoras hizo ese asombroso trabajo de aplicar las matemáticas y la geometría y relacionarlas con la música, y eso dio lugar a toda la escala musical occidental. Las revelaciones de Pitágoras con respecto al sonido y la música le hicieron pensar que el propio universo y todo lo que contiene está en un estado constante de vibración. Teorizó que existe una armonía en todo el cosmos y que incluso los planetas emiten sus propios sonidos particulares. Pitágoras pensaba que el universo funcionaba como un todo armonioso y lo comparó con una lira, un instrumento un poco parecido al arpa moderna. Tiene distintas cuerdas. Cada cuerda vibra con una frecuencia distinta, produciendo un sonido distinto. Pensó que cada planeta del sistema solar vibraba con una frecuencia única y producían lo que él llamó la música de las esferas. Si observamos individualmente los planetas de nuestro sistema solar y los del universo, cada planeta emite una radiación en un rango de frecuencias propio. Podemos convertir eso en una señal audible y por tanto pensar que cada planeta tiene asociada su propia señal, tono o música. La NASA ha podido grabar sonidos procedentes de los planetas. Eso demuestra que la noción de Pitágoras de la música de las esferas es correcta. Observar esos interesantes descubrimientos sobre las emisiones planetarias de frecuencias de sonido nos permite ver con una claridad aún mayor la amplitud del concepto pitagórico de la música de las esferas y su relación extraterrestre.
En la segunda mitad del siglo XX, los físicos cuánticos desarrollaron un nuevo modelo de la estructura atómica del universo, conocido como teoría de cuerdas. Esta teoría sugiere que el universo se compone de cuerdas vibrantes de energía, un concepto similar al que Pitágoras sugirió hace miles de años. Incluso hay quienes creen que la teoría de cuerdas proporcionará avances sin precedentes en todo tipo de campos, como la exploración espacial y los viajes a través del tiempo, pues permitirá la creación de agujeros de gusano a través de los cuales los humanos podrán viajar de un punto del universo a otro. Pero ¿cómo pudo imaginar Pitágoras los cimientos de una teoría científica tan avanzada? Las escuelas mistéricas a las que asistió Pitágoras en Egipto son conocidas como las escuelas de los Magi, los magos. Pero en realidad son un linaje de seres de otro mundo, o seres humanos en contacto con seres de otro mundo que tienen conocimientos sobre las estrellas, sobre el progreso de la humanidad, y actúan como benefactores, ayudando a la humanidad en su avance y en su evolución. Si nos fijamos en la base del conocimiento pitagórico, vemos algo muchísimo más sofisticado que lo que podría haber imaginado él solo. De hecho, es muchísimo más sofisticado que lo que permite el nivel actual de nuestro conocimiento científico. Si el universo está conectado por vibraciones y frecuencias, es posible que podamos usar ese conocimiento para conectar con otros seres inteligentes del cosmos. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que hay un sonido determinado que puede proporcionar una conexión aún más directa con nuestros antepasados extraterrestres. Cada año, millones de turistas viajan a Hampi, India, para visitar las ruinas de Vijayanagara y sus famosas columnas musicales. Pero los hindúes encuentran allí otro vínculo igual de importante con su pasado. El dios para el que se construyó el complejo principal de templos, el de Vitala. Vitala es un avatar de dos de los dioses más importantes del hinduismo, Vishnu y Shiva. Shiva siempre sostiene el tambor de dos caras conocido como Damaru y hace sonar constantemente el tambor. Y ese tambor crea la vibración del universo. Y esa vibración es un sonido único, Om. El avatar Vishnu sostiene una caracola por la que sopla. Y supuestamente hace exactamente el mismo sonido, Om, que Shiva con su tambor de dos caras. Om es una frecuencia que combina todas las vocales en una sola. A, E, I, O, U. Aum. Y hay quien sugiere que ese Om puede considerarse básicamente la frecuencia del universo. El hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, todos usan el concepto de Om como una parte integral de su religión, de su entendimiento, de su vida interior. Om es el sonido del universo, la base de todo. Om aparece mencionado por primera vez en los antiguos textos sánscritos llamados Upanishads, escritos hace más de 3000 años. Según esos textos, la vibración, junto con los cánticos rituales, el canto y la oración, puede proporcionar una conexión directa entre los seres humanos y los propios dioses. En todo el mundo se habla de que las cosas son creadas por el sonido y que el sonido es una especie de portal, un punto de conexión entre lo que se ve y lo que no, entre lo sagrado y lo cotidiano. Los Igbo de Nigeria, en África, creen que la música es en realidad la voz de sus antepasados. Los chamanes yakutos de Asia Central usan los silbidos para llamar a sus ayudantes espirituales antes de entrar en trance para ayudar a su pueblo. El pueblo Macao del sur de Asia tiene un poema vinculado a la idea de que la música es una forma de llamar a nuestros antepasados, de hacerlos presentes mediante el canto. Hablamos de una vibración que es inherente al universo.
Y es algo que los humanos podríamos usar con nuestra propia tecnología para reconectarnos con los dioses, con los extraterrestres. Es posible que mediante tradiciones ancestrales de cantos y oraciones vocales, la humanidad se esté conectando con un ámbito extraterrestre. Y de ser así, ¿podría ocurrir lo mismo con otras prácticas similares propias de otras religiones actuales? También existen en Occidente. Las catedrales están diseñadas para afectar a quien las visita. Cuando alguien entra en una catedral, la acústica del espacio resuena en su cuerpo. La clave es el sonido. Si visitas una de las grandes catedrales de Europa y oyes cantos gregorianos u otras interpretaciones musicales, alterarán tu consciencia. Su objetivo es fomentar la experiencia mística, la conexión con el mundo invisible. Inventamos instrumentos y espacios para que el cuerpo humano resuene con ciertos sonidos, ciertas músicas, ciertas frecuencias que los pondrán en contacto con lo invisible, ya sean dioses o sabidurías invisibles. Es una forma de ponernos en contacto con la consciencia y la inteligencia de los seres extraterrestres que creemos que estuvieron aquí en el pasado, están en el presente y en última instancia nos guiarán hacia nuestro futuro. Aunque a menudo se ha pensado que el primer contacto de la humanidad con los extraterrestres se produciría con una nave espacial que aterrizaría en algún lugar de la Tierra, podría estar ocurriendo ya ese contacto y tal vez haberse mantenido ininterrumpido durante miles de años. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la prueba de ese contacto extraterrestre podría no estar en algún enclave terrestre, sino a gran profundidad bajo la superficie del océano. Fosa de las Marianas, Océano Pacífico, 13 de julio de 2015. Un equipo de investigadores del Centro Hadfield de Ciencias Marinas explora con un hidrófono la región más profunda de los océanos del planeta buscando llamadas de ballenas. Pero de repente capta algo inesperado. Unos inquietantes sonidos procedentes de las profundidades. Son unos sonidos interesantes. Parecen sonidos de ballenas, pero no son los de ninguna especie conocida. Se captaron a unos 13 kilómetros de profundidad. Parece algo muy tecnológico, pero es muy misterioso. Si al analizar la señal procedente de las profundidades de la fosa de las Marianas viésemos que es de origen tecnológico, ¿podría proceder de una base que sigue utilizando alguna raza extraterrestre? Si los extraños sonidos detectados en la fosa de las Marianas son realmente de origen extraterrestre, ¿es su propósito que los oigamos? A medida que los científicos aprendan cada vez más sobre las posibilidades de las tecnologías acústicas y también sobre las propiedades vibratorias del universo, empezaremos a redescubrir cómo detectar comunicaciones de otros mundos y quizá conectar con seres alienígenas. Cuando observamos todas las pruebas, vemos razones para creer que los extraterrestres nos dan pistas sobre la importancia de las frecuencias en la comprensión de la materia, la energía y la consciencia, y es mucho mayor que la que otorgan los paradigmas científicos actuales. Cuando vemos que los enclaves megalíticos ofrecen esos armónicos y además están en varios continentes, no puedes evitar preguntarte si, en cierto momento, ese conocimiento fue entregado a nuestros antepasados. Creo que ha llegado el momento de usar algo más que los ojos para estudiar esos lugares. También debemos dirigir nuestros oídos hacia ellos, porque quizá las frecuencias de esos lugares puedan ser la clave para desvelar los secretos de nuestro pasado. ¿Es posible que los extraterrestres hayan utilizado la acústica para guiar secretamente a la humanidad durante milenios?
¿O podrían los alienígenas haber ocultado pistas por todo el mundo para que, una vez descubiertas, algún día pudiésemos poner en marcha su regreso? Quizás solo podamos encontrar la verdad una vez que usemos no nuestros ojos, sino nuestros oídos, para encontrar los mensajes extraterrestres que nos rodean.